Bueno, parece claro que no va a haber sorpresas y que la investidura va a ser hoy. Hemos visto esta mañana tanto a los diputados de Esquerra como de Junts con las maletas de ruedas. Eso quiere decir que en cuanto salgan de aquí se van corriendo al AVE y que no han pagado la noche de hotel de hoy ni de mañana. Bueno, creo que se abre una etapa que yo no sé si estamos siendo conscientes de lo que significa. Es un mundo completamente distinto al que dejó la transición con el sistema político del 78. Aquel mundo se fundamentaba en el pacto de dos grandes partidos, en una gestión del problema plurinacional a través del Estado autonómico y a través de las negociaciones de competencias y de presupuestos con el PNV y con Convergencia y Unió. Ese mundo ya no existe. Existe un bloque de derecha y ultraderecha que necesita de mayoría absoluta porque no tiene capacidad de negociación con otros partidos, ni siquiera con los partidos tradicionales de la derecha catalana y la derecha vasca, y un PSOE que se ve obligado a aceptar cosas que no comparte. Hasta hace pocos meses la amnistía era inconstitucional para el PSOE, Puigdemont era un fugado que debía acabar en prisión y la correlación parlamentaria de fuerzas obliga al PSOE a emprender un camino que no comparte políticamente. Eso augura una legislatura enormemente tensa, enormemente compleja, pero al mismo tiempo fascinante a nivel político porque estamos en una época que recuerda más a la España del siglo XIX que a la del siglo XX. Yo creo que hay varias claves para entender las dificultades para que haya una legislatura larga. La primera es que los principales activos de la derecha no son los parlamentarios. A nivel parlamentario la derecha no tiene ninguna posibilidad de hacer una moción de censura o de sumar una mayoría parlamentaria que le permitiera darle la vuelta a la situación. No pueden pactar ni con Junts ni con el PNV. Pero hay un operador político de la derecha mucho más importante que todos los diputados de la derecha y la ultraderecha, que es Marchena. Los jueces van a tener un protagonismo determinante a partir de mañana y vamos a ver todas las dificultades que ponen a la amnistía por mucho blindaje que hayan pretendido darle en la iniciativa que se presentó el otro día. Una situación en la que la derecha controla a los jueces, a buena parte de las élites policiales y militares, al poder mediático y al mismo tiempo tiene buena parte del poder territorial en muchas comunidades autónomas y ayuntamientos, en el contexto de elecciones, en el País Vasco, en Galicia y en Cataluña, con unas elecciones europeas en el mes de junio, yo creo que hacen prever una legislatura muy complicada, porque no hay un acuerdo de reforma del Estado. Lo que hay es un acuerdo para una investidura que tiene básicamente que ver con solucionar la situación procesal de algunos líderes políticos. No es que el PSOE entienda que hay que construir el camino de la plurinacionalidad hacia una reforma del Estado en clave confederal o federal, no. Es que necesita los votos de Junts y necesitando los votos de Junts eso tenía un precio concreto. A partir de hoy mismo se empiezan a repartir cartas otra vez y creo que entramos en un terreno muy inestable. Bueno, es una legislatura más difícil. En la legislatura anterior, nuestro trabajo consistía básicamente en armar una alianza con Esquerra Republicana y con Bildu que aseguraba la mayoría parlamentaria. Eso permitía hacer políticas de izquierdas frente a aquellos sectores que apostaban por un entendimiento con Ciudadanos o con el PNV. Esta legislatura es muy distinta. Los votos del PNV y los votos de Junts son absolutamente imprescindibles para cualquier medida. Ayer el presidente todavía en funciones hablaba de un impuesto a los más ricos. ¿Un impuesto a los más ricos es compatible con un acuerdo que lo permita con el PNV y con Junts? Yo creo que no. Creo que el PSOE sabe perfectamente que esta investidura les vale exclusivamente para eso, para tener el sillón de Moncloa y para tener un gobierno y colocarse en la posición de que no se pueden hacer políticas como las que se hicieron en la anterior legislatura porque no hay una mayoría parlamentaria adecuada. Claro, ¿a quién perjudica eso? A la izquierda, que estando dentro del gobierno va a tener muy difícil vender que se llega a acuerdos que favorecen a la mayoría social, porque hay una capacidad de veto explícita tanto por parte del PNV como por parte de Junts. A partir de ahí entramos también en una legislatura en la que va a ser muy difícil que el gobierno lleve a cabo medidas y avances como los que hemos visto en esta última, que tenían que ver con una mayoría que se podía apoyar en Esquerra y en Bildu. No es el caso de esta legislatura. O sea, yo creo que el veto es evidente y yo tengo información, pero no hace falta tener información privilegiada para saber que ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz quieren a Podemos dentro del gobierno y que Yolanda Díaz ha declarado que el estilo que van a mantener con respecto al PSOE es diferente al de Podemos. Yo creo que eso es un error. Hoy mismo una crónica del Salto, digamos una publicación de lo que se podría llamar extrema izquierda,
atribuía a Sánchez haberse comido todo el espacio de la izquierda y haber vuelto a traer hacia el PSOE a sectores de izquierdas que históricamente se identificaron con Podemos. El PSOE está más cómodo que nunca. Han conseguido una cosa que intentaron con el Partido Democrático de la Nueva Izquierda, que era ser PSOE-progresistas y ser básicamente el partido alfa que controla todos los espacios del progresismo en España. En un contexto, además, en el que el PSOE va a tener la excusa de que no hay acuerdo con el PNV y acuerdo con Junts para medidas de izquierdas, la operación es evidente. Hace 4 años Pedro Sánchez no quería gobernar con Podemos, no podía dormir por las noches y solamente lo tuvo que asumir, pues como asume las cosas el PSOE, después de varias repeticiones electorales y cuando su silla en Moncloa dependía de eso. Ahora está encantado de gobernar con Sumar. ¿Por qué? Porque no le supone ningún tipo de problema al PSOE, al contrario, le supone una ventaja. Ahora bien, a partir de mañana se va a configurar un espacio de izquierda en el Parlamento donde no solamente va a estar Podemos, va a estar Bildu, va a estar Esquerra Republicana y va a estar el BNG en un contexto además preelectoral en el País Vasco, en Galicia y a nivel europeo con las elecciones europeas, que seguramente definirá también los campos en los próximos tiempos. Con respecto a Palestina, yo creo que es muy grave. Pedro Sánchez prometió en varias campañas electorales el reconocimiento del Estado palestino y ayer, en un contexto como en el que estamos, prometió trabajar para el reconocimiento del pueblo palestino. Lo que tendría que hacer España es romper relaciones con Israel e impedir que España siga vendiendo armamento a un Estado que comete crímenes de guerra. A propósito de lo que dice de la Constitución española, creo que no estaría de más pensar y recordar cuáles eran las bases de consenso de la Constitución española. Allí hubo 7 ponentes, 3 representando a la Unión del Centro Democrático, Peces Barba representando al PSOE, Jordi Soletura representando al Partido Comunista, Manuel Fraga y Miquel Roca representando a las minorías vasca y catalana. Claro, pensar que en este contexto de la amnistía, con la derecha y la ultraderecha echada al monte, con los sectores de la derecha judicial echados al monte, pensar que la Constitución del 78 es el marco a través del cual se puede regular la gestión democrática de este contexto histórico, yo creo que es absurdo, teniendo en cuenta cuáles son los partidos que configuran la mayoría que va a hacer hoy presidente a Pedro Sánchez, que ahí está EH Bildu, que ahí está Esquerra Republicana de Cataluña y que ahí está Junts. Creo que alguien debería dedicar un tiempo simplemente a pensar y a calcular que el futuro de nuestro país ya no puede ser igual que lo que hemos vivido en los últimos 45 años y que toca una reforma del Estado en otras claves, a mi entender, en clave republicana. Pero es evidente que los consensos que hicieron posible el texto del 78 en este Congreso no están. O sea, reivindicando a Aguirre y a Pablo Simón, lo que está diciendo Aitor Esteban es: nosotros el PNV somos el centro, no somos ni la extrema derecha ni somos la revolución. Por eso hacía ese paralelismo con la República y está lanzando un mensaje clarísimo a Sánchez. Esto de la política no es ni izquierda ni derecha, esto es básicamente optar entre distintos dilemas y aquí va a estar el PNV como fuerza política de centro para evitar cualquier extremismo. Claro, ¿a qué se refiere con extremismo? Pues a las políticas de izquierdas, porque margen la derecha no va a tener para influir en la legislatura. Lo que le está diciendo al PSOE es como políticas de izquierdas con el PNV, no. Hi ha hagut falta d'empatia per part de Yolanda Díaz amb Podem? Yo creo que no es un problema de empatía, es un problema de decisión política. La decisión política de Sumar desde el principio ha sido intentar reducir Podemos a su mínima expresión. Para ello ha contado con aliados mediáticos muy poderosos. Es facilísimo ver cómo el grupo A3 Media revienta a Podemos y sin embargo ha defendido a Sumar. No es casual que el polémico Premio Planeta entregado a una conocida periodista, Sonsoles Sonega, fuera entregado por la propia Yolanda Díaz, algo que han merecido críticas incluso por parte de Babelia en El País, diciendo esto es un escándalo. Creo que no es un problema de mayor o menor empatía, creo que hay una apuesta política por un tipo de izquierdas muy diferente a la que representa Podemos y que esto es una evidencia y que se va a ver en el Consejo de Ministros. Pablo, tu vas dir ahir que Podem es distingirà de Sumar. Què vol dir es distingirà? Amb què es concreta això? Què vol dir? Una diferencia evidente. Si se consuma, y parece que se va a consumar, el veto a Podemos en el gobierno, habrá unos diputados que estarán sometidos a la disciplina que implica estar en un gobierno y otros que no. Es decir, las diputadas de Podemos harán lo que marque el partido y eso no irá en función de la presencia en el gobierno. En ese sentido, auguro un comportamiento parlamentario por parte de Podemos seguramente
más cercano a cómo actuarán Bildu, Esquerra o el BNG que cómo actuarán los diputados fieles a Pablo, això Yolanda vols dir Díaz. que els 5 diputats, diputades de Podem votaran en contra, potser, d'iniciatives del mateix govern de Si coalició? no son de izquierdas, claro. Y negociarán como negociará Bildu, como negociará el BNG, como negociará Esquerra y el resto de partidos. Si Pedro Sánchez quiere los votos de Podemos, tendrá que reunirse con Yone Belarra y tendrá que negociar y hacer concesiones. No van a estar, creo que es evidente, en el bloque de Sumar porque no están en el gobierno. Esto yo lo puedo explicar desde mi experiencia política personal. Yo pedí a Pedro Sánchez que abriera un ministerio específico para Izquierda Unida porque no quería tener a los diputados de Izquierda Unida fuera. Nosotros podíamos haber negociado un gobierno solamente con diputados de Podemos. Si hicimos un esfuerzo para integrar a Comunes y para integrar a Izquierda Unida, era porque yo quería el compromiso parlamentario de esos grupos que si se hubieran quedado fuera del gobierno, pues evidentemente hubieran actuado en otra dirección. Díaz ha decidido que Podemos no forme parte del gobierno y lo mismo Pedro Sánchez. Pues esos 5 votos dependerán de Podemos. Això porta a que Podem pugui arribar a plantejar als socialistes tancar un acord de govern paral·lel, diferent al que tenen amb Sumar? Es pot arribar a donar aquesta situació? Yo creo que eso ya se ha negociado en el contexto de esta investidura. Si de lo que estamos hablando es de remodelaciones del gobierno. Quién sabe qué ocurra después de otros procesos electorales. Pero desde luego la iniciativa legislativa a partir del lunes va a depender del acuerdo con muchas fuerzas políticas. El PSOE y Sumar van a tener que plantear medidas que tendrán que negociar con grupos de izquierdas y con grupos a la derecha. Y eso es bastante evidente. Los 5 diputados de Podemos valen igual que los de Bildu, que los del Partido Nacionalista Vasco, que los de Junts o que los de Esquerra. I tu pots tornar a tenir un paper en aquest nou Podem, si la situació és aquesta? Perdó? Si pots tornar a tenir un paper polític i decisiu, diguéssim, amb aquest nou Podem, si acaba sent. ¿Yo? Sí. No. Retiradíssim de... Vale. Yo estoy trabajando en un lugar mucho más divertido que el de la política institucional, que tiene más que ver con el periodismo, y creo que ahí es donde soy más útil, y Podemos ya tiene sus dirigentes que tomarán las decisiones que toquen. Acostament cap a algun dels altres grups parlamentaris, dels diputats i diputades de Podem, hi pot ser acostament cap a Esquerra, per exemple, cap a Esquerra Republicana? Yo creo que se va a configurar un espacio parlamentario a la izquierda del gobierno evidente, que es algo que ya vimos en la anterior legislatura, en la que muchas veces los portavoces de Bildu y de Esquerra generaban simpatías entre la propia izquierda española. Yo creo que ahora vamos a tener un hemiciclo con diputados de diferentes partidos de izquierdas que van a criticar por la izquierda al gobierno, y creo que eso es muy saludable. Bueno, esto del Papa la verdad es que sería sorprendente. Es lo único que le faltaría a la legislatura que se abra. De momento ya lo dice la proposición de ley. Total, que venga el Papa. El Papa además es una figura que en general no gusta a la derecha española y que en la izquierda, sin embargo, provoca simpatías porque se atreve a decir lo que no dice casi nadie, criticar la guerra de Ucrania, defender a los palestinos, que eso viniendo de un Papa argentino tiene bastante mérito. No sé, creo que estamos en un momento enormemente bizarro en el que pensar en estabilidad es no entender cómo funciona la política. El otro día escuchaba a Oriol Junqueras decir con bastante ironía, cuando le preguntaban si Esquerra Republicana apoyaría los presupuestos, decía, hombre, si nos gustan sí y si no nos gustan no, que yo creo que dejaba bastante claro que a partir de hoy se repartan cartas otra vez y que, digamos, cada nuevo paso va a requerir de muchísimos consensos y todo el mundo se va a disputar el apoyo del Papa en este contexto.